testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Para celebrar ceremonias desde los inicios de la civilización, entre estas primeras prácticas se utilizaron un palo y una bola en los pueblos antiguos de Persia, Grecia y Egipto, y se fueron extendiendo en mayor medida a la Europa medieval. Se le adjudica a los norteamericanos el nacimiento de este deporte a través del cricket y del runder, dando lugar a lo que actualmente es el béisbol. Un deporte lleno de pasión, un deporte de estrategias y por supuesto un deporte lleno de emociones. Muchas figuras emblemáticas han surgido como consecuencia de esta fiebre pasional y se convirtieron en ídolos sociales. Recordar al más famoso, al más grande, pero también al más controversial de todos los peloteros en la historia, llamado Baby Ruth. Pasó de ser el mejor lanzador zurdo de la Liga Americana con 89 victorias en 6 años y conseguir consecutivamente 30 entradas en Serie Mundial sin permitir imparable, a conectar 714 leñazos de vuelta entera. Hablar de Cy Young, el mejor lanzador y poseedor del récord absoluto de 511 victorias y 749 juegos completos, además de quien dio paso al nombre del premio otorgado anualmente al mejor lanzador de las ligas mayores. Mencionar a Jackie Robinson, el primer beisbolista de raza negra en incursionar a este deporte. El romanticismo y la clase de Joe DiMaggio, quien de manera consecutiva conectó por lo menos un imparable a lo largo de 56 encuentros. Recordar a Lou Gehrig, un hombre siempre protegido por la sombra del Bambino, el llamado hombre de hierro. Escribió una historia maravillosa de 13 años jugando de manera consecutiva, completando un total de 2.130 partidos a la defensiva. Hablar de Mickey Mantle, el más poderoso bateador de todos los tiempos, el más salvaje rompiendo rocas en las minas y el dueño de los récords Guinness a los batazos más largos, de 565 pies en el estadio de Washington en 1953, y por supuesto el más violento de todos, conectado en el estadio de Detroit el 10 de septiembre de 1960 midiendo 643 pies, quedando seguramente para la eternidad. El más despiadado lanzador Nolan Ryan, quien en su debut como serpentinero le fracturó el brazo al primero, al siguiente le quebró el casco y el tercero en el orden ya no quiso venir a batear. Es recordado como el rey del ponche con un total de 5.714. Nombrar a Roberto Clemente nos hace recordar quizá al más completo de todos. Pelotero que junto a Lou Gehrig no tuvo que esperar los 5 años para ingresar al Salón de la Fama en Copperstone, y convirtiéndose además en el primer jugador latino en postrarse ante sagrado recinto. Admirar al mejor tocador de pelota de la historia, Rod Carew, el panameño que nació en un vagón del tren demostrando que no existen barreras para conquistar los sueños. Hablar del más polémico y renegado de todos llamado Ted Williams. Nunca festejó un cuadrangular, solo se tocaba la gorra en alusión a su conquista cumpliendo un capricho que cargó hasta el día de su muerte. Los logros de Sandy Koufax, el primero en lanzar 3 juegos sin hit, ganó el Cy Young en 3 ocasiones, lanzaba de zurda y bateaba de derecha, lanzó un juego perfecto y participó en 6 juegos de estrellas. Deleitarse con las atrapadas espectaculares de Willie Mays. Recordar las figuras mexicanas más emblemáticas como el gran Toro Valenzuela, pelotero surgido de la nada y para el eterno reconocimiento de los aficionados. Dueño de una pasmosa serenidad, dueño del Cy Young, novato del año, campeón de la Liga Nacional y ganador de la Serie Mundial. Hablar de Héctor el Superman Espino, el eterno jonronero mexicano, un pelotero sin igual, amigo y compañero de Mike Sotelo, Celerino Sánchez, Eduardo Acosta, Panchillo Conde, Calimán Robles. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy ustedes se van a deleitar, y nosotros también, con un tremendo banquete que le tenemos. Porque hablar del béisbol es igual que hablar del principal y más grande pasatiempo dominicano. Pero vamos a hablar no del béisbol de estos tiempos, sino del béisbol de hace muchos años, quizás de los albores del béisbol, tanto como el de aquí, como el de la Gran Carpa. Pero, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando Abraham Lincoln eliminó la esclavitud, no se eliminó per se, de hecho, la discriminación, ni se eliminó igualmente, de hecho, el racismo, aquel estándar, aquella situación que fue muy promocionada y que duró prácticamente una eternidad en
en África del Sur y que catapultó a Nelson Mandela pues a la primera página de la historia de la humanidad, porque ahí ese era el concón del asunto. Pero ¿qué sucede? Que una cosa es que se haya eliminado de hecho la esclavitud y otra la secuencia a la que me he referido, porque todavía hoy en día existe en Estados Unidos y fuera de allá, y también aquí, mucho de discriminación. Y figura norteamericana de grandes condiciones atléticas y de grandes condiciones humanas también fueron marginadas, fueron echadas de lado por una cosita que traen algunas razas, alguna gente, que Mobutu Sese Seko, el premio Nobel de la paz africano, dijo que cuando el Señor hizo al ser humano, hubo algunos que en la paila se pasaron de tiempo y por eso nacieron un poquito quemaditos. Esa fue la gran marca para muchos muchachos de los Estados Unidos, básicamente, que fueron marginados y tuvieron ellos que hacer su propia liga. Y esa liga todavía se recuerda con mucha nostalgia por las grandes figuras que hubo en esa etapa en el béisbol norteamericano, inclusive de otros países como por ejemplo la República Dominicana. Hoy nosotros vamos a hablar de la llamada Liga Negra del Gran Béisbol. Y ustedes hoy se van a informar, se van a enterar de muchas anécdotas sumamente ilustrativas que deben formar la basamenta cultural deportiva de muchos que aman a los deportes y básicamente a el gran béisbol. Por ejemplo, alguien habla de la llamada la Liga Negra del Béisbol, pensando que solamente ya hubo liga de un tipo de raza. No, aquí también la hubo. Y la discriminación no solamente era para negros, sino a veces gente marginada, quizás por su condición económica o muchas veces por su temperamento, su falta de buena disciplina, entre otros. Pero hoy ustedes van a gozar un mundo, repito, con este banquete que le vamos a presentar hoy y a una persona que en mi opinión es la primera autoridad en cuanto a béisbol local e internacional se refiere, que es nuestro querido amigo Don Cookie Córdoba. Cookie no necesita ninguna presentación. En el curso de este programa vamos a oír muchas de las experiencias de él, porque además de ser una especie de enciclopedia viviente, es un gran escritor, tiene más de 20 obras hechas, y su columna diaria, productor de programas, bueno, y muchos, etcétera, etcétera. Pero esto se lo va a contar él, y nosotros lo vamos a gozar, lo vamos a disfrutar luego los siguientes mensajes. Marcos y Villerby se conocieron en la escuela. Allí nació una amistad que fue creciendo. Creció tanto que hoy tienen una familia. Eso lo dice todo. Así como Marcos y Villerby, más de 1 millón de dominicanos tienen alguna discapacidad. Dominicanos que sueñan, progresan y triunfan. Por eso en Banreservas trabajamos para ser cada vez más inclusivos. Porque somos el banco de los dominicanos. De todos los dominicanos. Conoce nuestras oficinas accesibles en banreservas.com. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Víctor Ramón Carrasco y trabajamos en lo que es el almuerzo escolar.
Tiempo atrás había que trasladarse a Santo Domingo, perder tiempo, perder dinero. Es más rápido, más fácil y económico. Puedo hacerlo desde mi computador a la hora que yo quiera. Oh, fácil. Antes tenía que moverse, correr 200 kilómetros y ahora lo tienes en la palma de tu mano. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. El área de negocios del CRD con los clientes de Estados Unidos muy buena. Los clientes seleccionados son buenos. Buenos compradores y buenos pagadores. Personas muy calificadas. Nosotros exportamos vegetales chinos principalmente. Bangaña, condiamor, berenjena china, musú, dosacay, tendora, ajíes, especialmente habanero y taichino. También ají morrón en Estados Unidos. ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral. Responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. El Banco Agrícola está dando pasos firmes, avanzando hacia un cambio verdadero, transformando la manera de ver el campo, llevando el banco hasta los agricultores para convertir el sector agrícola en una gran fuerza productiva. Con soporte, financiamiento y novedosos servicios. Hoy nos renovamos por dentro y por fuera, reafirmando nuestro compromiso de ser más que un banco, un aliado. Bagrícola, ahora con nueva imagen. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Bienvenido, pues, mi querido amigo Don Cookie Córdoba. Qué placer inmenso, caramba, tenerle por aquí en este espacio especial de hoy. El placer es nuestro. Han sido muchas las ocasiones que hemos estado juntos, y especialmente en entrevistas, en tus diferentes programas y cosas. Sí. Lo que sucede es que ahora hacía mucho que no nos juntábamos. Sí, sí. Pero siempre, tú sabes que siempre estamos a tus órdenes. No, yo sé que así es, sí. Tú estás hablando hoy, tú quieres hablar de las ligas negras. De las ligas negras. Sí. ¿En qué consistió eso? ¿Por qué había una liga negra? ¿Por qué había una blanca? ¿Qué pasó tú dijiste algo ahí. En Estados Unidos existía lo que le llamaron la barrera racial, que era que los negros no podían jugar con los blancos. Estaban las grandes ligas blancas,
Pero al mismo tiempo, paralela a ella, estaban las grandes ligas negras, que nacieron a comienzos del siglo XX, pero que los campeonatos organizados de ellos comenzaron en 1920 y tuvieron hasta 1950, porque tú sabes que en el 47 Jackie Robinson rompió la barrera cuando lo contrataron los Dodgers. Sí. Entonces ya de ahí no había problema para mantener una liga negra cuando la blanca ya aceptaba a los negros, ¿entiendes? Sí, sí. Entonces durante todo ese trayecto estaba dividida, era el este contra el oeste, los equipos del este, como Nueva York, todos los que están al este de Estados Unidos, contra el oeste. Entonces ellos hacían lo mismo que los blancos, tenían un juego de estrella, un All-Star Game todos los años, que por cierto, en ese All-Star Game, Horacio y Tetelo jugaron varias veces. Horacio más que Tetelo, porque sabes que Tetelo jugaba mucho en Puerto Rico. Sí. Pero Horacio jugó desde el año 35, shortstop regular de los New York Cubans. Sí. Él era, y fue a 5 juegos de estrella y le metió palo a Sánchez Pey. Batió 500, que él no era bateador de 300. Sí. Y en los juegos de estrella batió arriba de 500. Ay, parece que se inspiraba en esos juegos. ¿Tú sabes? Porque hay gente que le sucede eso, porque él no era un bateador de 300, pero un shortstop tremendo, que le duró y estaba enamorado de él, pero no lo podía llevar a jugar a Grandes Ligas por el color de la piel. Sí. Pero fíjate, Horacio era un poquito más clarito, que por ejemplo... Que Horacio es lo que le llamamos indiecito, fíjate. Sí. Horacio jugó sobre todo de los Claveles Rojos de La Habana, más de 12 años, regular. Había jugado en Santa Clara primero, y después de las Almendades, porque Diego fue que lo contrató aquí y se lo llevó al Santa Clara. Que una vez, escuchando yo Radio Habana, Cuba, de la época aquella, él participó en un triple play. Bueno, Horacio el Rabí Martínez. Sí, eso se da así de vez en cuando, no es muy común. Sí, Horacio entonces jugó, además de eso, el mismo Diego se lo llevó a los New York Cubans. En el año también 35, el mismo año que fue con el Santa Clara. Y ahí se quedó hasta el 46. Fue el pelotero dominicano que más jugó en las Grandes Ligas de color. Pero el primero fue Pedro Alejandro Sanz, el lanzador montecristeño que tiraba a la submarina. 1926, primer dominicano en jugar en la Liga de Colores de Estados Unidos. Sí. Ahora jugaron, Enrique la Antigua jugó el Grillo B, Horacio Tetelo. Tetelo también tuvo en los Juegos de Estrella y todo eso. Y Tetelo terminó, si tú ves las estadísticas de las Grandes Ligas de color, terminó arriba de 300 durante los años que él jugó allá. Tetelo. Qué peloterazo, ¿eh? Horacio era la defensa. Tetelo era un bateador. Tetelo era el segundo bate de La Habana, en Cuba. Ahí jugaban los dos en los años 40. Tetelo fue el primer dominicano en jugar en Cuba. Sí. También. Vaya. Juan Esteban Vargas y Marcano. Ellos eran 3 hermanos, Juan, Tetelo y Guaguá. Guaguá era el mayor de ellos, era catcher. Fue el primer catcher del Escogido de 1921. Y él fue el que se llevó a Tetelo a Puerto Rico, lo llevó un muchachito. Y Tetelo, que era escogidista, los 3 eran escogidistas, fue mascota del Licey en 1921. Tetelo. Naturalmente él era jugador antes de ser jugador del Escogido. Que hay que hacer una acotación. Cuando Tetelo Vargas jugó el último campeonato, bateó mucho, más de 300. No, pero tú estás hablando con 47 años. Él ganó el Champion Batting aquí, jugando con las estrellas. Porque fíjate, él era un jugador del Escogido, pero todavía no se sabe, hay un misterio de cómo él pasó del Escogido a las estrellas. Eso fue en 1936 que Tetelo hubo ese cambio. Hay gente que dice que él no quería estar aquí en la capital con el antagonismo que había entre el Licey y Escogido. Dicen algunas personas. El problema es que Tetelo está muerto y no podemos cuestionarlo. Y otros dicen que él estaba bravo, no estaba contento con Hosto Fiallo, que era el manager del Escogido. La cuestión fue que se fue a San Pedro de Macorís y ahí se quedó con las estrellas. Jugó desde el 36 en adelante en todos esos campeonatos, 51, 52, 53, hasta que se retiró ya viejo. Porque como te digo, de 47 años ganó el Champion Batting en San Pedro de Macorís, en los campeonatos nuestros. A esa edad, que yo no recuerdo, usted es la autoridad, usted es la gran enciclopedia viviente, como dijimos.
no recuerdo que pelotero dominicano alguno haya jugado tan longevo así. Han jugado, hay peloteros, Sonia Alvarado, hay una serie de peloteros que jugaron bastante avanzado en edad, pero no ganaron nunca un torneo, porque ganar un champion batting a esa edad es un poquito difícil. Bueno, tú sabes. Sí. El Telo se retiró por ahí por el 57, tanto de aquí como de Puerto Rico, pero él vivió muchos años en Puerto Rico y allá murió. Sí. Y allá lo tienen enterrado a Tetelo en Puerto Rico. Pues tenemos que reclamar. Pero fue anterior a subir Juan Marichal, el pelotero más grande que había producido República Dominicana, se llama Juan Esteban Vargas y Marcano, Tetelo Vargas. Sí. ¿Por qué le llamaban a Tetelo el gamo? Los gamos corren mucho por su velocidad. Sí, ¿y qué le Pero pasó? hay una cosa rara, que siendo el gamo y siendo así él, no hay mucho récord de base robada de Tetelo. Oh, yes. Y él roba su base, pero tú buscas la estadística, no aparecen muchos juegos de base. Pero le decía el gamo por su... Él daba una planchita y te llegaba a segunda, una planchita, sí. lo cuidaban. Sí. Y tenía buen brazo. Pero él era muy habilidoso, buen brazo también. Él reunía todo, inclusive daba jonrones a veces. Sí. Pero no era jonronero, pero daba jonrones también. Yo lo vi jugando, a Tetelo, sí. Que yo recuerdo que le fui a preguntar sobre Rocco Holguín, que era un outfielder vegano, muy bueno. Sí. Entonces yo le pregunté, Tetelo, ¿qué tú crees de Rocco Holguín? Dice, mira, es de los pocos peloteros outfielders que yo he visto que sale corriendo con el sonido del bate. Yo nunca había oído eso. Sí. Digo, ¿cómo? Sí, con el sonido del bate. Hay esos outfielders que salen corriendo y ya van. Sí, que ahora me dijo Tetelo. Se menciona mucho eso. Pero Tetelo tiene una serie de leyendas y cosas, de historietas. Una de ellas es con un caballo, que decían que era tal la pierna esa que usted ha señalado, la capacidad, el talento de él como corredor, que una vez desafió un caballo. Bueno, fíjate, a veces hay muchas leyendas y cosas de así. Lo grande de Tetelo con el corrido es que él le ganó al famoso Jesse Owens corriendo las bases. Salieron los dos desde el catcher, primera, segunda, tercera y Tetelo llegó primero que Jesse Owens. Primero que Jesse Owens. Sí, eso está escrito. Pero el famoso antes o después de los Juegos de Berlín, cuando el Führer. Sí, eso fue mucho después. Sí. Que ya Jesse Owens, cuyo nombre está escrito en la historia del movimiento olímpico internacional, él humilló, entre comillas, al Führer Adolfo Hitler, que estaba en la grada y que se negó a saludar a Jesse Owens. ¿Pero por qué? Bueno, él pensaría que ser un morenito, que no debería haber ganado a los teutones, ¿verdad? Exacto, porque estamos hablando de Liga Negra, de peloteros y deportistas de color, y estamos hablando de la discriminación y todas esas cosas. Pero además es una raza muy fuerte, blanca, ¿sabes? Esa, la llamada raza aria, que Hitler decía, inclusive discriminaban hasta blancos, porque los judíos eran blancos, pero esto era una discriminación meramente religiosa. Bueno, Hitler había dado instrucciones que el alemán, muchachito, niño, que naciera con desperfecto y cosas así, que lo mataran. Wow. Y así hacían porque él creía en una raza muy fuerte y quería que todos fueran también así. Sí. Pues Jesse Owens llegó ahí cual raudo. El Estadio Olímpico de Berlín estaba totalmente repleto, no solamente porque era un gran evento y ver correr a uno de los más grandes corredores que organizaron ese evento. Exacto, sino porque ahí estaba el Bundestag completo de Hitler. Entonces Hitler, por el colorcito de la piel, porque él era un racista, él se negó a saludar la hazaña de este muchacho norteamericano. Entonces el Gamo le ganó a Jesse Owens. Le ganó en un corrido de base. No que corrieron 100 metros ni 200 metros, sino que los dos salieron desde el catcher, primera, segunda, tercera, y fue un corrido de base. Tetelo llegó primero que él. Y eso está escrito en la historia y todo eso, por ahí, con fecha y todas esas cosas. ¿Sabes? Sí. Hemos estado hablando de figuras y hemos estado hablando de liga, pero ¿cuántos equipos en la liga de color participaban en esos eventos? Más o menos cuando se jugaba. Hemos señalado inclusive, usted lo ha dicho, que peloteros
cubanos y peloteros dominicanos también participaron ahí. ¿Cómo se crearon? ¿Cuántos equipos había entonces en esa llamada Liga Negra del béisbol norteamericano? Sí, como te dije ahorita, estaba dividido en el este y el oeste. Había el New York Cuban, los Crawford de Pittsburgh. En fin de cuentas, habían cada liga tenía como 7 equipos que representaban ciudades de Estados Unidos. Y estuvieron jugando desde 1920 organizadamente, pero antes habían jugado, hasta 1950, porque ya no había barrera racial. Entonces los negros empezaron a integrarse. Willie May con los Gigantes, Jackie Robinson con los Dodgers, el otro con Cleveland, Larry Doby, y en fin. Entonces ya se fue desplomando. Lo que hay ahora son ligas independientes, pero ya la liga de color terminó en 1950. Cuando aparentemente... Pero ellos tuvieron que crear esa liga porque no podían jugar con los blancos, y quedó demostrado a través del tiempo que los negros eran tan buenos y mejores que los blancos. Sí, claro. ¿Te das cuenta? Y en aquella época pues fueron muchos los peloteros negros de mucha valía que jugaron esa liga negra. Entre ellos los dominicanos que te he mencionado. Exacto, sí. Y prueba al canto de que con el paso del tiempo ha habido mejores peloteros de color que peloteros blancos. ¿Qué pasa? Bueno, hay de los dos. Hay de los dos. Cuando tú mencionas a Baby Ruth, cuando tú mencionas a Ted Williams, cuando tú mencionas a Bob Feller, cuando tú mencionas, tú sabes, los dos tienen muchos peloteros grandes. Era Jackie Robinson el mejor pelotero de color. ¿Entiendes? Bueno, los blancos es un color y el negro es un color. No, en el momento que lo contrataron no era el mejor. Exacto, vamos a analizar. Lo que pasa es que se hizo un análisis, ahora que tú usas esa palabra, de ver cuál era el pelotero que iba a poder resistir ese efecto contrario que iba a haber en los jugadores. Porque acuérdate que él en sus primeros años pasó muchos problemas. Le boceaban, le tiraban bolazos, en fin. Entonces había que buscar un pelotero que tuviera paciencia, que no fuera temperamental y todo eso. Y escogieron a Jackie Robinson. O sea, buen pelotero, pero no era lo mejor que había. Exacto. Hay un Robinson. Acuérdate que estaba también Willie May y no le escogieron. Exacto. Y hay otras grandes figuras más o menos de esa etapa que vienen prácticamente de aquella. Willie May subió en los años 50. 51, 52. Pero que la discriminación no se paró ahí con el hecho importante desde el punto de vista de la historia del béisbol de haber elevado a Jackie Robinson al béisbol blanco, al gran béisbol blanco, sino que entonces seguían siendo discriminados muchos, incluyendo al propio Jackie Robinson. Había problemas. Bueno, los primeros años fueron muy fuertes, pero muy desgarradores, negros, tú sabes. Humillante, desgarrador desde el punto de vista humano. Osvaldo Vigil fue el primero de color en Detroit, con los Tigres de Detroit, Osvaldo Vigil. Y era un jabao así como yo. Un jabao, Sí. Mateo Rojas Alou. Ahí todavía. De Montecristi. Sí. El gran Mateo Rojas Alou, que nosotros logramos en una ocasión parecida a esta, traer aquí al programa, hablaba, wow, excelente persona, caramba. Él hablaba. Yo lo apreciaba mucho. De los problemas de discriminación que había contra los peloteros de color. Y dijo en una ocasión que, por ejemplo, los blancos, aunque ellos formaban parte del mismo equipo, los blancos y los negros que había hasta ese momento en el béisbol, los blancos comían en el hotel, pero los negros tenían que ir a comer allá atrás en el patio o en la cocina del hotel. Eso no... Hubo muchas cosas de lo que tú estás hablando ahora. Ellos mismos, yo he oído la historia de Felipe Rojas Alou, de todos ellos, tú sabes. El mismo Marichal. Eso se fue más o menos... opacando, se fue terminando esas cosas que al principio, pero ellos pasaron mucho dolor de cabeza. No lo dejaban comer juntos, en la tienda a veces no le querían vender. En los vehículos, de sentarse atrás. En Estados Unidos era muy fuerte eso contra los prietos, pero ya eso se ha diseminado bastante. Ciertamente que es así. Pero esa forma, esa actitud
de las grandes ligas que compartían los gobiernos de Estados Unidos de la época, porque era una herencia muy funesta que venía de muchos años atrás. No se acaba con Jackie Robinson y con otros. Por ejemplo, el gran pero yo Barry fui Bonds, pionero en romper la barrera racial. Exacto. Barry Bonds, el hombre que más jonrones ha bateado en la Grande Liga norteamericana, no así en la japonesa ni en la mexicana, porque ahí hay dos jugadores que han bateado más de 800. Y en la liga de color, que Joshua Gibson era el mayor jonronero más que Baby Ruth. Cuando Baby Ruth daba 60, te daba 70 en la liga de color. Joshua Gibson. Sí. Los dos peloteros, la mayoría de los libros de la época aquella, de los años 30, 40, están dedicados a Joshua Gibson como catcher y Sánchez Pey. Los dos jugaron aquí, y los dos jugaron de los Dragones de Ciudad Trujillo. Fueron los campeones del 37. Después Joshua Gibson vino con el equipo Concordia de Venezuela. El Concordia vino en el año 34 y en el 35 a jugar aquí juegos de exhibición y eso. Y Sánchez Pey vino dos veces. Primero con el 37 con los Dragones. Él fue el champion pitcher con 7 victorias. Sánchez Pey. Y volvió en el 41 con el equipo Guayama de Puerto Rico contra las Estrellas en San Pedro. Que nosotros le ganamos esa serie con todo y ellos tenían el Sánchez Pey. Los dominicanos. Bueno, ciertamente que los tiempos han cambiado mucho, pero la gente que ha seguido el béisbol y recuerda con mucha nostalgia el béisbol negro, que es bastante parecido como al jazz y el blues, que pertenecía a un tipo de raza. Casi no sabe nada de la historia del béisbol negro aquí en la República Dominicana, donde aparentemente nunca hubo los tipos de discriminación que hubo en Estados Unidos. Pero sobre esto, Cookie Córdoba, vamos a hablar luego de los siguientes mensajes y una bonita sorpresa que te tenemos aquí. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy.
Cuando uno ve acciones como esa, este bonito regalo que te teníamos, Cookie, entonces uno piensa que no todo era tan rígido. El hombre es igual, no importa el tipo de su raza, de su color, eso depende de su temperamento, de su manera de el color ser. tiene más habilidad para dar brinco y para todas esas cosas. Sí. Y para hacer cosas graciosas. Los mejores corredores de pista, 100 metros, 200 metros, casi siempre son de color. Sí, y hemos hablado del caso de Josie Owen, entre otros. Además, a propósito de eso, hay por ahí todavía los trotamundos de Harlem. Sí, qué bolita, sí. Que hacen muchas gracias, parecidas a esa. Tremendo. Y que ellos han venido muchas veces aquí. Sí, en su gran mayoría siempre han sido negros. Sí. Inclusive algunos muchachos dominicanos. de Harlem, acuérdate que es un barrio de Nueva York, donde viven la mayoría son de color. Sí, claro. Ahí nació el jazz de Louis Armstrong, entre otros. Aterrizamos aquí y aterrizamos en Ciudad Nueva. Y ahí había un lugar, había un estadio que todo el que ha leído tu libro, todo el que vivió en aquella etapa y todo el que sigue el béisbol romántico de aquella época. El Ignacio Escolar. Exacto. Porque el ciclón lo desbarató, entonces le pusieron campo deportivo municipal. Pero ¿qué sucede? Que la gente le siguió llamando Gimnasio Escolar. Sí. Pero le cambiaron el nombre. El ciclón de San Zenón. Sí, 1930. Eso quedaba frente donde queda hoy el llamado obelisco Hembra. Bueno, eso es la calle Pina, tiene la calle Pina, tiene, es un cuadrilongo, hay una, daba el right field y el center field, daba los arrecifes. Ya. Es decir, guardando la diferencia, parecida al estadio de San Francisco. A ver, por ahí la votó Johnny Mize, también Ninín Rodríguez, el dominicano, y entonces decían, la pasó por los arrecifes, por el right field. Estaban honrones a veces, por ahí se perdía la bola porque figúrate que hay entre todos. En el anterior parte te iba a mencionar a este catcher de los Dodgers de Los Ángeles. Roy Campanella, que era muy bueno. Mira, Roy Campanella, cuando los Dodgers lo fueron a firmar a Venezuela, Wiwi estaba jugando allá. Y cuando lo fueron a firmar, le dijo, I am not the best one, yo no soy el mejor. The best one is Wiwi. Él sí que él le dijo a los Dodgers que el mejor de ellos dos era Wiwi Lucas. Porque cuando jugaban los dos, Wiwi, la estadística de Wiwi era mejor que la de él. Lo que pasa es que Wiwi ya estaba en años. Y él se dio cuenta que los americanos a ese entonces no le pagaban bien a los latinos. Y él en Puerto Rico, en México y en Venezuela le daban un buen dinero. Wiwi estaba clasificado como uno de los mejores. Inclusive él recibió contrato del equipo Cienfuegos en la pelota cubana y él fue allá a jugar y no lo dejaron jugar porque vino un cable que él pertenecía a los equipos de Venezuela y no lo dejaban jugar porque tenía su contrato en Venezuela. No llegó a jugar pelota profesional en Cuba con el Cienfuegos por esa situación. Vaya. Pero sí, Pepe Lucas, que jugó mucho en Puerto Rico
Y jugó también en Venezuela. Que dio el jonrón para la primera vez ganar el Santurce, le pusieron el Pepe Lucaso. El famoso. Y cada vez que llegaba a Puerto Rico era un héroe porque lo aplaudían muchísimo a Pepe Lucaso. Sí. ¿Cómo están muertos los dos, lamentablemente, Pepe y Huigui. Sí. ¿Cómo se integró aquí esa también llamada Liga de Béisbol Negro aquí en la República Dominicana, Cookie? No, aquí no se instaló nada de eso. Nunca. ¿No? Aquí los prietos eran mayoría entre los jugadores de pelota. Sí, aquí no habían blancos. Estaba Gustavo Lluver era blanco. Sí. Bragañita García era casi blanco, se puede decir. Oscar Álvarez era blanco. Habían su jugadorcito blanco. Pero aquí no hubo que instalar nada, no, aquí se jugaba pelota. La mayoría, los lucas eran oscuros. Sí. Es decir que aquí, a diferencia de allá entonces, son más negros. No, de allá, los negros no pueden jugar con los blancos. Ellos fundaron su liga para jugar ahí. Sí. Pero ahí nada más jugaban los negros, como allí nada más jugaban los blancos. Sí. Lo que pasa es que se parecían mucho porque hacían sus divisiones, tenían una liga aquí, otra liga, los dos tenían un juego de estrellas y los campeonatos y todas esas cosas. Sí. Bueno, Pepe Lucas, que uno recuerda, un inmortal del deporte dominicano. Llegué a verlo cuando con los albores, cuando comienza la transmisión en televisión en este país, y vamos a pasar un corto al final con relación a eso, ese juego, esa época. Siempre uno lo llevaba ahí, lo veía jugar, hasta que una vez uno tuvo la oportunidad de verlo personalmente, pero ya era un poco tarde, ya él estaba retirado, y fue cuando nosotros laborando en la entonces Secretaría de Estado de Deportes, montamos el Juego del Recuerdo, y ahí yo vi personalmente a Pepe Lucas, y me recordé de mi papá, que también era un seguidor de béisbol. Y nosotros éramos muy amigos, y yo por lo regular, en aquella época, me juntaba con él y Huigui, porque siempre es bueno hablar con ellos para saber una serie de cosas. Sí. Tú sabes, lamenté mucho cuando él murió. Acuérdate que cuando ellos fueron inmortales, yo era el presidente del pabellón. Sí. Tú sabes, y tuvimos la suerte que lo exaltamos a los dos el mismo día. Entraron los dos a la inmortalidad, Pepe y Huigui. Qué bueno. Ellos los dos fueron aquí después de Ninín Rodríguez. Bueno, Pepe Lucas fue más grande joronero que Ninín Rodríguez. Lo que pasa es que Ninín le daba los batazos más lejos. ¿Te das cuenta? Pero Pepe lo daba con mayor frecuencia, Pepe Lucas. Y Pepe la sacó en todos los estadios que jugó. Venezuela, en el San Agustín, en Puerto Rico, en el todos esos estadios que habían en aquella época. Pepe Lucas siempre dio jonrón. Sí, hay un parecido, qué sé yo, guardando la diferencia. Pepe Lucas, dominicano, primera base, jonronero. El terrible, el temido Alonso Perry, su majestad, primera base. Que Alonso Perry era pitcher también. Fue pitcher y primera base. Sí, pitcher y primera base. Bateador y los dos de color. Jugaron Perry. Perry jugó en México, jugó en Puerto Rico y jugó en la Liga de Color, Alonso Perry. Cuando contrataron a Willie May, al que andaban buscando era Alonso Perry. ¡Wow! Y entonces al que contrataron fue a Willie May, pero andaban buscando a Alonso Perry en ese entonces. Y Alonso Perry. Pepe no jugó en la Liga de Color, no. No jugó. Pepe jugó mucho en Puerto Rico, jugó en México, jugó Pepe, jugó en Panamá, en Venezuela y jugó bastante Pepe Lucas. Sí. Bueno, entonces aquí se juega allá abajo. ¿Cuáles fueron las principales figuras? Han mencionado algunas. ¿Tú te refieres al Gimnasio Escolar? Allá abajo, sí, al Gimnasio Gimnasio ahí Escolar. Estaban los Bragañita García, estaban Pepe Lucas, Huigui Lucas, los Escalante, estaban también los grillos, los tres grillos, grillo A, B y C, ¿te fijas? Estaba Sonji Alvarado, el cabo. Sonji tuvo una época que era una especie de Tetelo Vargas. Lo que pasa es que Sonji tenía un temperamento muy fuerte. Él era también boxeador al mismo tiempo, pero también era del ejército. Hay una anécdota muy interesante. Tú sabes que
el general Fiallo, Federico Fiallo, de la época de Trujillo, de los generales de Trujillo, fue de los primeros pitchers del Licey. Él fue lanzador. Entonces era liceísta él. Y un día está viendo el juego del Licey Escogido y el Licey está perdiendo. Y él llamó a Cabo Soñi. Le dice, ve a tercera base y tira un tiro. Entonces Cabo Soñi, que tenía su revólver porque era militar, fue a tercera base y tiró un tiro. Y se llamó un corredor y el Licey no perdió. Y era lo que quería General Fiallo. Pero mira de qué manera. Y eso es auténtico. Es verídico, es verídico. No, caramba. Hemos pasado una bonita tanda. Recordar, dicen, es vivir. Y ciertamente que es así. Porque la historia de uno debe escribirla uno. La historia de lo que es de uno, porque el béisbol es de uno, debe escribirla uno, debe contarla uno, para que no hayan, por ejemplo, después lo de quicios, las interpretaciones, etcétera, etcétera. Y obviamente cuando uno, por ejemplo, escribe tanta obra como tú has escrito, Cookie, que hay que hacer resaltar muy sobremanera, pasado presidente del pabellón de la fama del deporte nacional, que eso es mucho que decir. Cuando uno entonces aporta a toda la gente que uno transforma, principalmente a los jóvenes y a las generaciones que han de venir, uno está haciéndoles un gran servicio a la sociedad, un gran servicio al deporte. En la familia del jefe... Eso es lo que más me gusta a mí escribir. Cuando yo escribo maquinilla, oye esto todavía. Maquinilla, yo siento como una coquillita por dentro cuando estoy escribiendo. Hay que adecuarse a estos tiempos, mientras el hacha va y viene, exacto. A los viejitos hay que dejarlo como... Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura el año antipasado, todavía a la altura de la modernidad y bueno... escribe a mano como los viejos, los antiguos escribidores o escribanos. Nosotros lo premiamos porque acuérdate que yo como parte del Caunabo de Oro, el premio del Caunabo de Oro, que se le entregó a él. Yo sabía esa... Yo estuve presente en ese acto. Bueno, definitivamente tenemos que agradecerle de una manera muy afectuosa y cordial a uno de los pensadores, de los analistas, de los historiadores, los escritores de béisbol, que mejor herencia le está dejando a esta sociedad y a las generaciones presentes y por venir. Y él ha estado aquí con nosotros, hablando de algo que uno también lleva muy adentro en el alma. No es la primera vez que tú y yo platicamos. No, exacto. Que de esos primeros albores del béisbol, nosotros tuvimos la oportunidad de elaborar juntos cuando se celebró el centenario del béisbol dominicano, y hay un legado de cosas por ahí relativa a eso. El comisionado de béisbol era Rubén de Lara. Rubén de Lara, nuestro querido vegano, exacto, sí. Pues nada, Cookie. Bueno, compadre, muchas gracias. Estamos a las horas en Claro, yo sé aunque que a veces sí. pasaba mucho tiempo y no nos vemos, pero el aprecio es el mismo. Exacto, sí, no, eso es recíproco. Nosotros ahora le tenemos a Cookie Córdoba y a ustedes otra bonita sorpresa, y nos vemos pues en otro cara a cara. Hace pocos días se recibió en un importante medio informativo la fecha onomástica de la primera transmisión de béisbol del país. Tratóse de un partido entre la Universidad de Yale y un combinado de la en ese entonces Universidad de Santo Domingo, celebrado en el Estadio de la Normal el 29 de marzo de 1953 y que dio inicio a la era televisada del béisbol dominicano. Hoy, a 35 años del importante hecho que aglutinó un numeroso personal técnico humano, el señor Lulio Moscoso Espinosa, otrora encargado de microondas del referido remoto y actual subdirector técnico de Radio Televisión Dominicana, recuerda la ocasión. Pues esa transmisión se realizó en la siguiente forma: una unidad móvil con 3 cámaras, con los micrófonos necesarios, una cadena de microondas
en una de las partes más altas de la gerada del estadio de la Normal, se instaló el transmisor de microondas en el 1951 a 1952, que fue cuando se inauguró por primera vez la televisión en nuestro país. Esos partidos se iniciaban a las 3 de la tarde, el sábado y domingo. Había una inquietud técnica porque nuestro compromiso era que saliera bien. Y el día antes se instaló todo, se hicieron todas las pruebas y ese es el resultado de que tuviera una transmisión perfecta. La opinión generalizada es que en este tiempo un partido televisado constituye una opción en todos los sentidos. A este respecto, un parecer valioso lo expresa Enrique Rodríguez, actual director de programas y de transmisiones de béisbol, pero quien en un principio participó como camarógrafo de dichas transmisiones. La pelota indiscutiblemente es el deporte rey en República Dominicana. Todo el paroxismo y el calor que este genera podemos disfrutarlo a distancia desde hace mucho más de un cuarto de siglo, gracias a la consecución de adelantos televisivos desde sus inicios hasta este entonces. Yes, Jackie hit that ball. Some kids back, the crowd went wild because he knocked that ball a solid mile. Yeah, boy. Yes, Jackie hit that ball. Satchel Paige is mellow, so is Campanello, Newcomb and Dobie too. But it's a natural fact, when Jackie comes to bat, the other team is through. Did you see Jackie Robinson hit that ball? Did he hit it? Yes, and that ain't all. He's no home. Yes, Jackie's real gone. Robinson hit that ball. Did he hit it? Yes, and that ain't all. He's so home. Yes, Jackie's real gone. Jackie is a real gone guy. Hear what you can't see. Ain't nothing but straight game. Hey! It's gone! Home run, Josh Gibson! Home run, Josh Gibson! Now it was a strike. He knows! I ain't gonna go get your How you gonna move? How you gonna get your You blind? You blind? You need a white cane, and you need a white dog, and you got 30 more to get yourself out of here. 30 to get that out, right? Take that son of a bitch. That's a curveball? Hell, I done seen a better curveball from my old lady. I've seen better curls from your old lady, too. Strike three, he's done it. A perfect game for Satchel Paige. 19 homers in the last 14 games. Can anybody get Gibson out? Over! How many, sir? Well, not now. Or has there ever been a ban on Negroes playing organized baseball? Next question.
old Satch on the Cardinals with me, we'd win the pennant by the 4th of July. Take the rest of the season off and go fishing. Place south of the border we like to play, where we was treated like equals. Down there, man. Santo Domingo. Treat it like a king. See, they ain't got no colored hotels, no colored restaurants. They ain't got no colored nothing. Just places to go. I tell you what, I play down here all year if I could. Yeah, best thing about winning league is playing with Satch. He's playing with Josh. Yes, sir. Instead of playing organized baseball. Next question. Social ramble ain't restful. And don't look back. Something might be gaining on you. Just to get a little respect. Yeah, those guys in the Negro League had it tough. But by the time Jackie Robinson came along, everybody knew something was about to change. And Satch was on his team, right? He was on Satch's team. And that was the problem right there. But they got it worked out. Still, everyone was expecting Satch to be the first. It must have been hard. Oh, yeah. But then the Indians picked him up a year later. And damn if he don't make rookie of the year. 42 years old. That's what he said. Must have been in dog years. Satch, straight up and down. 3 fastballs and no bullshit. Then we get paid and we go home. Satch, you hearing what I'm saying? Yeah, Josh. It's an amazing thing, big man. I mean, I don't understand a damn word that your heel was saying. And he got a little touch of the devil in him, man. But can you imagine old Franklin Roosevelt treating us like kings? Play on his baseball team. Satch, just take care of business and get us out of here. Shit. No showboat. Let's run get the hell beat out somebody out there. I didn't come down here to get whooped. Don't be getting these folks all worked up. You done made them mad. Let's get out here. I don't want to get whooped down here. Just pitch that ball, act like you got some sense. I get sick of you sometimes. Messing around. Ahora sí, con huevos, viejito. Not today! God damn it. These people come to see Satchel Crange! Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión.